Nervio olfativo. Primer par craneal es el olfatorio. Es un nervio únicamente sensitivo. Se encarga de la olfacción. Su origen real son las células bipolares de la mucosa olfatoria, ubicada en la porción superior de las fosas nasales. Su origen aparente es la cara inferior del bulbo raquídeo, ubicada sobre las láminas cribosas del esmoides. Inerva a las células bipolares de la mucosa olfatoria. Para su evaluación se debe hacer un examen de percepción de los olores. En su patología encontramos la aosmia, hiposmia, hiperosmia y las alucinaciones olfatorias. ¿Huele a mandarina? Nervio óptico. El segundo es el nervio óptico, el cual está encargado de recibir los estímulos luminosos, por ello es sensitivo. Su origen real se da en la capa de las células ganglionarias de la retina. Su origen aparente se da en el ángulo anterior del quiasma óptico. Los órganos que lo inervan son la retina. Dentro de ellas encontramos los conos y bastones de la retina. La evaluación que se hace para ver si este órgano está dañado es la agudeza visual, la visión de los colores, el campo visual y la fundoscopía. ¿T? Ya no leo más. E, F, P, C, O, Z, L, T, E, D, P, E, C, F, O, E, D, F, C, Z, T. Nervio oculomotor o motor ocular común. Tercer par craneal, motor ocular común o oculomotor. El motor ocular común tiene solo función motora. Su origen real es en el núcleo oculomotor, en el mesencéfalo colículo superior. Su origen aparente es en la fosa interpeduncular. Este nervio transporta dos tipos de fibras, las cuales son las fibras eferentes somáticas generales, las cuales intercambian la mayor parte de los músculos extraoculares, y las fibras eferentes viscerales generales, que son parte de la fracción parasimpática de la división autónoma del sistema nervioso periférico. Los órganos que inerva son los músculos extrínsecos del ojo, a excepción del recto lateral y el oblicuo superior. Además, interviene en la elevación del párpado. El mal funcionamiento del tercer par craneal se puede evidenciar en una pupila dilatada, que se denominaría midriasis, y el movimiento del ojo hacia abajo y hacia afuera denominado estrabismo divergente. Nervio troclear o patético. El cuarto nervio es el troclear o patético y es motor. Su origen real es núcleo del troclear. Asimismo, su origen aparente es en ambos lados del frenillo de los colículos inferiores y los inerva los órganos del músculo extrínseco del ojo oblicuo superior y se evalúa los movimientos oculares. Nervio trigémino. El quinto par craneal es el trigémino, tipo de nervio mixto. También es llamado trifacial, ya que se divide en tres partes, C1, C2 y C3, o también denominado oftálmica, maxilar y mandibular. Su origen real tiene cuatro: el núcleo motor, que está ubicado en el puente; el núcleo gelatinoso, ubicado en los primeros segmentos cervicales; núcleo sensitivo principal, ubicado en el puente; y el núcleo mesencefálico, que se ubica en el mesencéfalo. Su origen aparente es en la cara lateral del puente.
Los órganos que inervan son la piel, la mucosa, los dientes, el tensor del tímpano y del velo del paladar, todo el macizo facial, cuyos músculos son los maceteros, temporal, medial, lateral y pterigoides. Para su evaluación se debe hacer un examen de sensibilidad de la cara, un examen de movilidad masticadora y los reflejos corneanos y nasal. Nervio abductor, abducen o motor ocular externo. Sexto par craneal, abducen o motor ocular externo. Es un nervio exclusivamente motor, destinado al músculo recto interno del ojo. Está junto al tercero y cuarto par craneal, que se encargan de los movimientos del ojo. Recibe este nombre ya que los impulsos nerviosos que conducen causan la abducción del ojo, o sea, rotación externa. Origen real. Está ubicado en el núcleo protuberencial debajo del cuarto ventrículo. Origen aparente. Emerge del surco bulbo protuberencial, a ambos lados del agujero ciego. Cuando está dañado este sexto par craneal, puede causar estrabismo y diplopía. Obviamente que hay un tratamiento. Muchas de esas anomalías pueden ser tratadas con medicamentos y muchas otras desaparecen sin ningún tipo de tratamiento. Nervio facial. Séptimo par craneal, nervio facial. Este tipo de nervio es mixto y conduce 4 modalidades de impulso: motores, parasimpáticos, sensitivo especial y sensibilidad general. Su origen real se encuentra en las fibras motoras del núcleo facial, por el puente. Las fibras parasimpáticas nacen del núcleo salivatorio superior del bulbo. Las fibras sensoriales llegan al núcleo gustatorio del bulbo, un tercio superior del núcleo del tracto solitario, ganglio geniculado. Origen aparente, extremo lateral del surco bulbo pontino. Músculos que inerva. Músculos faciales. Músculo estapedio del estribo. Músculo estiloioideo. Y vientre posterior del digástrico. Glándulas lacrimales y salivales, palatinas, sublingual, submandibular. Papilas gustativas de los 2 tercios anteriores de la lengua. Cara externa del tímpano. Piel del conducto auditivo externo. Y concha del pabellón de la oreja. Evaluación. La evaluación consiste en inspeccionar la simetría de la cara, levante de cejas, frunza del ceño, muestre de los dientes, silbar, cierre y apriete los ojos, percepción de sabores. Patologías. Parálisis facial periférica, donde el paciente no puede arrugar la frente, y parálisis facial central, supranuclear, cortical, cerebral. Paciente puede arrugar la frente. Nervio estatoacústico o vestíbulo coclear o auditivo. El octavo nervio es vestíbulo coclear. Es sensitivo. Su origen real se encuentra en las ramas coclear y vestibular. Asimismo, su origen aparente es el surco pontobulbar, por fuera del nervio facial, e inerva el órgano de corticonducto coclear, como también la mácula de utrículo y sáculo y crestas ampulares de los conductos semicirculares. Además, se puede evaluar el sistema vestibular como también el auditivo.
Nervio glosofaringeo. El noveno par craneal glosofaringeo es un nervio mixto encargado de llevar las fibras nerviosas motoras, parasimpáticas secretoras, sensorial y sensitivos general. El origen real motor de este nervio se encuentra en el núcleo ambiguo, que está en el bulbo. El origen real sensitivo se encuentra en el ganglio petroso. El origen aparente se encuentra en el extremo superior del surco post-olivar. Además, el nervio glosofaringeo es el encargado de inervar los músculos estilofaringeo, músculo constrictor de la faringe vía plexo faringeo, encargado de la deglusación. También de las glándulas parótida vía glándula óptico, encargado de las fibras parasimpáticas, así como los córpulos gustatorios de las papilas calciformes y otras papilas del tercio postlengua, de la mucosa faringea del tercio postlengua, anginas de toda la cara interna del tímpano, del quimioreceptores del cuerpo carotidio y de los presosectores del seno carotidio. Se evalúa al paciente mediante la prueba de reflejo nauseoso, la deglusación o elevación del velo del paladar. Las patologías que presenta este nervio son la neuralgia del glosofaringeo, signo de Gordino de Wernicke y falta de percepción del sabor amargo. Nervio vago o neumogástrico. El décimo par craneal vago o neumogástrico es un tipo de nervio mixto encargado de llevar las fibras nerviosas motoras, parasimpático secretor, sensorial y sensitivo general. Su origen real está constituido por fibras nerviosas, entre ellas motoras voluntarias que nacen en la porción craneal como la de la porción caudal del núcleo ambiguo, fibras eferentes secretomotoras parasimpáticas viscerales involuntarias que nacen del núcleo dorsal del vago, fibras sensoriales van al núcleo gustatorio del bulbo y fibras sensitivas del ganglio superior van al núcleo espinal del trigémino e inervan el oído externo y la garganta. El origen aparente surco posolivar posterolateral caudal al origen del glosofaringeo. Este nervio vago se encarga de inervar el músculo palatogloso, los constrictores de la faringe vía plexo faringeo, las glándulas y músculo liso de la faringe, laringe, vísceras torácicas y vísceras abdominales, córpulos gustativos de epiglotis y faringe, proprosección en la mucosa y paredes del tubo digestivo desde la faringe hasta la flexura epiclínica del intestino grueso, vísceras torácicas y abdominales, así como receptores de la presión arterial y tensión de oxígeno de la aorta. También receptores de dolor, temperatura, tacto y presión de la laringe y faringe. Conducto auditivo externo, cara externa del tímpano, oreja y meninges de la fosa craneal posterior. Se evalúa al paciente mediante reflejo nauseoso, deglución y elevación del velo del paladar. Las patologías que presentan este nervio son la sinfonía por parálisis de las cuerdas vocales, ausencia del reflejo nauseoso y reflujo nasal. Nervio accesorio o espinal. Decimoprimero par craneal. Nervio espinal o accesorio. Es un nervio motor que está formado por la unión de la raíz espinal y otra neurocraneal. Trayecto de la porción medular. Comienza en los primeros 5 segmentos medulares. Entra al cerebro por el agujero occipital y se une a la porción vulvar. En el trayecto de la porción vulvar se origina el surco colateral posterior del bulbo raquídeo. Pasa posteriormente a la arteria vertebral. Sale del cráneo por el agujero rasgado posterior en una vaina común con el décimo par craneal. En el agujero rasgado posterior se divide en sus ramas interna y externa. Su origen real es núcleo vulvar y núcleo medular. Núcleo vulvar, ubicado en la célula de la porción inferior del núcleo ambiguo, y núcleo medular se origina en el núcleo del espinal en los primeros 5 segmentos medulares ya dichos. Su terminación termina en el músculo esternocleidomastoideo y trapecio
y su origen aparente. Las raíces pulpares emergen del surco colateral posterior de la médula oblongada por debajo del neumo gástrico. Las raíces medulares lo hacen del surco colateral posterior de la médula. Una vez formado, sale del cráneo por el agujero rasgado posterior junto con el nervio glosofaringeo y del nervio vago. Para hacer la evaluación de este 11º par craneal, se tiene que examinar los músculos esternocleidomastoideo y trapecio mediante la palpación y la presión de la movilidad. El paciente debe levantar los hombros, mover la cabeza de un lado a otro, también rotar la cabeza y bajar la frente contra la resistencia. Nervio hipogloso. El 12 es el hipogloso. Su origen real se da en el núcleo del hipogloso en el tegmento y el aparente en el surco preoliviano del bulbo. Los órganos que lo inervan son todos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto el palatogloso. La evaluación que se hace para ver si este nervio está dañado es el movimiento de la lengua y la fuerza de la misma. En la patología encontramos la disteria por parálisis de los músculos de la lengua.